Muy buenas tardes a todos los amigos que se conectan hoy con la Asociación Colombiana de Criadores de Ganado Jersey. Para nosotros siempre es un placer contar con ustedes. ¿Me confirman por favor si tenemos audio? Como les decía, bienvenidos nuevamente a los sábados de Academia con la Asociación Jersey. Para nosotros es un a uno de ustedes y hacer parte de esto que llamamos academia, que estamos escuchando, que estamos compartiendo experiencias en pro de las lecherías y en pro de la ganadería de nuestro país. Presidente de la Asociación Jersey, el señor Roberto Páez. Buenas tardes. Presidente, estamos mal de señal hoy. A todas las personas que se siguen conectando, bienvenidos. Cada uno de estos espacios que hemos creado con ustedes es con el fin de incentivar la academia, de compartir experiencias, que mejoremos cada día nuestras producciones, que veamos en cada una de las comentarios que nos hacen, de los aportes que nos realizan, cómo podemos mejorar nuestros actos. Esto es algo que hemos creado para compartir de verdad de experiencias y que cada día mejoremos como tal. Agradecería desconectarse y volver a conectar. Para todos siempre es un placer, de verdad hemos venido realizando este esfuerzo, ya hoy es el 10º sábado que nos estamos encontrando. También tenía para contarles que la feria de Tuluá, que normalmente se realiza para estos fines de semana, se va a realizar de manera virtual 28 y 29, en el cual el día 29, el lunes en la tarde, a las 4 de la tarde, vamos a hacer un segmento con la raza Jersey y para que nos acompañen también. Es una forma de decirle a la feria de Tuluá, estamos presentes a pesar de todo y que ojalá que cada una de las ferias y de los eventos donde hacemos nuestra difusión de la raza, podamos hacer de esta manera y vincular esfuerzos importantes. Presidente, buenas tardes. Buenas tardes, queridos amigos. Nos encontramos una vez más hablando de lo que más nos gusta. Para Jersey es un privilegio contar con ustedes en estas tardes de academia. Hoy contamos con la compañía del doctor Juan Carlos Álvarez, quien es amplio conocedor del manejo financiero. Nos explicará la importancia
que como empresa ganadera debemos ver en nuestros hatos lecheros. Es médico veterinario y asesor de importantes laboratorios sin fincas en donde busca optimizar recursos y establecer prioridades en el negocio para mejorar rentabilidad. Vamos a hablar de salud en el hato, enfermedades en la reproducción bovina, entre otros temas que a continuación los invito a estar muy atentos. Mil gracias, Juan Carlos, por sus aportes a estas tardes de academia. No olviden, queridos compañeros, que los sábados en este horario es tarde de academia en compañía de Asoyersy. Liliana, muchísimas gracias. Los dejo en compañía del doctor Juan Carlos y nos vemos el próximo sábado. Gracias, presidente, por sus palabras, por acompañarnos constantemente y un abrazo y un saludo muy especial a todas las personas que se están conectando por Facebook en la retransmisión que estamos realizando. Este es un esfuerzo importante que estamos haciendo, la verdad. Tenemos que venir a la virtualidad, venir al tema de academia y al fomento por parte de la tecnología, utilizando estas redes. Vamos a tener, yo creo, un pequeño problemita por ahí, pero eso hace parte de todo esto que nos tenemos que estar acostumbrando. Mil gracias a cada persona que se conecta, mil gracias a cada uno de ustedes. Conectamos en este momento al doctor Juan Carlos Álvarez, quien muy amablemente aceptó nuestra invitación para estar hoy aquí pendientes y para aportarnos un poquitico más a la academia. Doctor Juan Carlos, muy buenas tardes. Doctora Liliana, buenas tardes. Qué gran placer poder estar con toda la comunidad de Asoyersy por este día, ¿no? Un abrazo muy grande y siempre bienvenido a su casa. Usted sabe que Asoyersy es su casa y aquí muy bienvenido. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. La verdad, muy contento, muy complacido poder compartir esta tarde con todos ustedes. Y pues también aplaudo y reconocemos también la labor tan profunda que viene haciendo Asoyersy con toda su junta directiva, todos los gremios, todos los asociados no solamente para saltar la raza, sino también para fomentar las capacidades que necesitamos tener en Colombia para poder capitalizar las oportunidades que se nos vienen al frente, ¿no? Así que de mi parte un gran placer y un saludo para todos los que están en línea. Mil gracias. Entonces, no siendo más, yo creo que a lo que vinimos, como decimos por ahí, en este momento voy a desactivar los comentarios. Queda abierta la columna de preguntas por si tienen alguna para dejarla por ahí y le damos paso enseguida al doctor Juan Carlos para que nos comente sobre los fundamentos de salud reproductiva. ¿Qué tenemos que hacer en el hato? Hay muchas cosas por aprender todavía. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Liliana. Bueno, buenas tardes nuevamente para todos. Vamos a conversar un poco sobre los fundamentos de salud reproductiva. Pareciera, cuando hablamos de reproducción, pues no existe ganadero que no tenga interés en hablar de reproducción. Pero pareciera, al menos de mi concepto, pareciera que tenemos una vaca como una especie de rompecabezas y cada pedacito está por una parte diferente. Es muy común que cuando uno habla de reproducción con una persona que es experta en biotecnología reproductiva, pues la solución tiene un solo camino. Cuando hablamos de reproducción con una persona de nutrición, pues entonces la reproducción tiene la solución por la vía de la nutrición. Cuando hablamos con una persona con experiencia en el área de salud general de hato, pues entonces todo tiene que ver con la medicina preventiva. Pero pareciera que nos cuesta un poco colocar todo junto, todo junto para poderlo entender. Entonces, esta tarde vamos a hablar de algunos aspectos quizás de la punta del iceberg que necesitamos ver desde el punto de vista reproductivo. Doctora, por favor, la siguiente. Esa es la agenda que vamos a estar desarrollando hoy. Vamos a estar hablando un poco de dinámica de poblaciones. Creo que eso es algo fundamental en cualquier tipo de explotación ganadera. De hecho, es fundamento en la producción de otras especies tipo avicultura y porcicultura. Vamos a estar hablando de la inmunidad de hato como fundamento de salud primaria. Un poco cómo funcionan esa ocurrencia en las enfermedades reproductivas bovinas. En el transcurso van a estar viendo algunas ventanas que llamamos reprotips. Y al final unas tres slides que las llamamos llamado a la acción, porque son cosas que podemos empezar a hacer en la finca. Pues yo no pretendo
hoy entregarles a ustedes la solución de un problema que tiene la historia desde que existen las vacas, pero sí al menos empezar a tomar algunas acciones dentro de la finca para poder ver que podemos empezar a trabajar. La siguiente, doctora, por favor. Muy probablemente han escuchado un poco hablar de lo que se llama la inmunidad de hato o salud de hato. Hoy por hoy ha estado muy el tema muy caliente, básicamente por la situación de pandemia que estamos viviendo. Pero esto es un concepto sumamente antiguo, sumamente viejo. Probablemente los epidemiólogos tienen un fundamento sólido de esto. Y no es más que si uno observa una población, en términos generales, la población está dividida en 3 subpoblaciones. Pero también tiene una forma de una distribución normal, como lo ven en la gráfica, donde la mayor proporción de los individuos están hacia el centro de la curva y las menores proporciones están hacia los extremos de la curva. Habitualmente se dice que esos extremos representan entre el 10 y el 15% y el centro de la curva, donde está la mayor proporción de los individuos, representa entre el 70 y el 80% de la población. ¿A dónde vamos con esto? Dentro de esas 3 subpoblaciones vemos una subpoblación a la izquierda, cuando la podemos comparar contra el nivel relativo de resistencia que tenga ese grupo de animales hacia una determinada enfermedad, vamos a ver que existe una cola hacia la izquierda de la gráfica, muy pequeña, que son esos animales que son muy poco resistentes. Es decir, son aquellos animales que por forma natural, por biología natural, ellos son animales débiles, animales que no tienen un sistema de defensa sólido, que probablemente no reaccionan de igual forma al estrés ambiental y al desafío ambiental. Probablemente esos son animales que se enferman mucho, que les cuesta mucho salir adelante. En el otro extremo de la curva tenemos una pequeña proporción de animales que, si los vemos en su nivel relativo de resistencia, son animales que, independientemente de las condiciones ambientales, de la situación que vive, son sumamente fuertes, extremadamente fuertes. Pero la mayor proporción de la población está en el centro, en esa población que pueden ver ahí, A más B. Entonces, aquí viene uno de los primeros reprotips, y es que usualmente, al mirar cómo se viene comportando una finca, un hato, empezamos a ver o analizar la información muy por individuos, más que verla en conjunto. Y muchas veces nos falta un poco la segmentación, es decir, no se comportan igual vacas de primer parto con vacas de 4 y más partos, no se comportan igual novillas que vacas en su primera lactancia, no se comportan igual los animales menores de 12 meses en función a la resistencia a enfermedades como neumonía, por ejemplo, o diarrea, por ejemplo. No se comportan igual que animales en otras edades. Entonces, el primer repotip es: nunca observen solamente preñadas o solamente vacías. Si van a ver preñadas, traten de segmentar la población y empiecen a verla como, bueno, ¿qué pasa con las preñadas que tienen una lactancia? ¿Qué pasa con las que tienen 2 lactancias? ¿Qué pasa con las que tienen 3 lactancias? Y van a empezar a darse cuenta que los indicadores van cambiando. Muy probablemente encuentren algunos ajá cuando empiecen a ver a ese tipo de información de esta forma. La siguiente, por favor, doctora. Entonces, cuando hablamos de inmunidad o de salud de hato, lo que realmente se busca es cambiar la forma de esta curva. Es mover esta curva hacia el nivel de resistencia, para que la proporción de animales que son de manera natural, que son muy poco resistentes a las enfermedades, se vuelva cada vez pequeño, cada vez menor. Y hacer el mayor, digamos, en la parte más profunda de la curva, que es la parte del medio, se desplace hacia la resistencia, haciendo que la proporción de animales resistentes a una enfermedad sea un poco mayor cada vez que vamos reforzando este proceso. Ahora bien, en el centro de la curva ven una línea apuntada que se llama nivel de desafío o de reto a la enfermedad. Cuando hablamos de enfermedades infecciosas o infectocontagiosas, existe ese componente del reto ambiental o el reto de contacto o el reto de transmisión,
que juega un papel importante dentro de esta estabilidad o esta dinámica de poblaciones. Muy probablemente habrán escuchado el término de estabilidad enzótica, y es aquella finca donde hay problemas de anaplasma, pero clínicamente no se ven, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hace este manejo poblacional? Pues lo que hacemos es mover la curva hacia la derecha, hacia el nivel, hasta el máximo nivel de resistencia, y si este nivel de desafío lo pudiéramos colocar en la curva anterior, hubiésemos visto que la población se parte un 50% con menos resistencia y un 50% con más resistencia. En este caso, como ya trasladamos y tomamos acciones para trasladar el nivel de resistencia de la población en general, vemos que la mayor proporción de estos animales están por encima del nivel del desafío o del reto de la enfermedad, por lo tanto tienen mejor capacidad para poder sobreponerse ante la agresión de las enfermedades infectocontagiosas. ¿Cómo llegamos a esto? Bueno, básicamente con programas de vacunación masivos, particularmente cuando uno maneja esquemas de vacunación, pues hay diferentes componentes como el tipo de vacuna que estamos usando, el tipo de patógeno que estamos afrontando, qué es lo que queremos que suceda cuando nosotros establecemos un programa de vacunación. Pero lo que sí es cierto, y es algo que podemos verlo en la experiencia de avicultura y porcicultura, cuando usted está en un galpón de levante de cerdos, por ejemplo, y hay evidencia de enfermedad respiratoria, pues no se vacunan grupos animales, sino que la vacunación es masiva, es en sábana, tal cual lo hacemos con el ciclo de vacunación de aftosa, tratando de mover toda la población en el mismo momento o en el tiempo más corto, todos hacia el nivel de resistencia. Obviamente un esquema de inmunización de ATO y de vacunación no es suficiente, necesitamos tener medidas de manejo adecuado. Obviamente la alimentación es un componente importante, es el principal componente de la salud de cualquier animal, cualquier población. Hay que entender también que hay que manejar un monitoreo sanitario y hay que analizar esa información de forma segmentada, como le mencioné anteriormente. Algo importante de este traslado de la curva en la población es que en la medida que usted establece un programa sanitario que es consistente y coherente y ejecutado de una forma sistemática año tras año, cada vez usted va moviendo más esa curva hacia la derecha, hacia el nivel de resistencia. Lo que hemos visto en fincas que han cambiado sus esquemas de vacunación o que han pensado que los esquemas de vacunación son muy costosos o no le ven realmente el resultado, pues lo que vemos es que al año siguiente la población se mantiene bastante estable, sin embargo ya al segundo año ya la población empieza a mostrar los mismos problemas por los cuales se comenzaron los programas de vacunación, y eso hace que esa curva, así como la movemos hacia la derecha, de manera artificial o de manera consciente con los programas sanitarios, también se devuelve hacia el estado anterior, lo cual pues hace que todo el esfuerzo en la población se pierda y todo el esfuerzo sanitario y los alcances de las metas también se pierdan. La siguiente, por favor. Para mí esta gráfica es muy interesante porque esta lámina es muy interesante porque es la situación que estamos viviendo actualmente. Hace poco se mencionaba en muchas de las noticias internacionales que todavía estamos lejos del control del coronavirus, básicamente porque la ciudad que tiene el mayor número de personas positivas o con anticuerpos hacia el coronavirus es la ciudad de Nueva York, que en ese momento tenía un 19%, un 20%. Pues lo que estaban hablando en este caso coronavirus es lo mismo de lo que llamamos inmunidad de Ato o salud de Ato. Si vemos la gráfica o la imagen de la izquierda, van a ver que las tres de arriba tienen el primer cuadro de arriba a la izquierda, es una población donde no existe vacunación, donde no existen anticuerpos, entonces el resultado es que la posibilidad de conexiones de infección es bastante amplia. Ya cuando esa población tiene un 25% de anticuerpos, pues ya se ve que la cantidad de conexiones o la transmisión de la enfermedad se disminuye de una forma consistente en comparación con la anterior. Cuando vemos ya ahora la imagen de la esquina superior derecha,
vemos que ya en ese grupo de población ya vemos un 50% de respuesta a anticuerpos o de vacunación. Ya empezamos a ver que la cantidad de conexiones para transmisión de la enfermedad o de la infección es mucho más pequeña en comparación con la primera población, y empezamos a ver una emergencia de unos puntos amarillos que significa son individuos que tienen un nivel de resistencia hacia la enfermedad. Si nos trasladamos las tres imágenes de la fila de abajo, pues de igual forma, de izquierda a derecha, la primera imagen es una población que ya tiene un 75% de anticuerpos contra una enfermedad o han sido vacunados contra una enfermedad. Y así en la siguiente el 90% y en la próxima el 95%, cuando entonces ya prácticamente del 70% en adelante, 75% en adelante, ya vemos que la capacidad o la posibilidad de un patógeno o de una enfermedad de transmitirse o de alcanzar individuos susceptibles prácticamente es nula. Y esta es la razón, de nuevo, por la cual todavía mucha gente piensa que la situación del coronavirus no va a pasar tan rápido, pues porque todavía tenemos un alto nivel de un gran número de personas en el mundo que no tenemos anticuerpos contra el coronavirus y que estamos esperando la vacuna. ¿Para qué? Para simular cualquiera de las tres situaciones de la fila de la imagen de la izquierda en la parte de abajo. Entonces, de nuevo, la situación de inmunidad de datos no es extraña para cada una de nuestras fincas. Eso que ustedes ven ahí sucede en nuestras fincas, y de tal forma que el trabajo sobre la inmunidad de datos siempre va a generar el fruto de crear una población lo más sana posible, con el menor riesgo posible y por lo tanto con mejor capacidad productiva. La siguiente, por favor, doctora. En mi opinión y en la experiencia que hemos tenido trabajando en fincas y desde la industria farmacéutica durante tantos años, yo soy de los que piensa que tenemos un enfoque un tanto limitado cuando hablamos de la enfermedad reproductiva. Porque normalmente recibo muchas preguntas de este tipo. Juan Carlos, tengo algunos problemas de abortos, ¿qué hago? ¿Tengo que vacunar? ¿O tengo problemas de que las vacas no se preñan? ¿Será que tengo que vacunar? ¿Será que tengo que buscar opciones? Resulta que el problema comienza mucho antes. El problema comienza probablemente con un ternero que nace de una vaca que es positiva a brucelosis, por ejemplo, o probablemente nace una vaca que nunca ha sido inmunizada contra IBR o diarrea viral bovina y lo contamina él temprano en su vida, o probablemente es un ternero que fue expuesto a leptospira estando en útero, fue capaz de sobrellevar la infección y nació y siguió adelante, o probablemente es un animal que en las primeras etapas de vida pues sufre de problemas entéricos, sufre de problemas neumónicos, o probablemente lo estamos alimentando con leche de vacas en tratamiento con mastitis, en fin. Muy probablemente ese problema ya comienza allí y lo vamos llevando, lo vamos trasladando en cada etapa del animal. Es decir, cuando llega el levante, pues esa vaca, esa novilla que viene, aunque nace de una vaca brucelósica, pues ella puede ser muy probablemente una portadora latente, con una infección latente, esperando solamente tener su primera preñez para expresar la brucelosis. Probablemente ya tiene unos niveles de anticuerpos contra IBR y diarrea viral bovina producto de la infección natural que no son efectivamente protectivos. Ya empieza a contaminarse con leptospira de una manera frecuente. Estamos en un ambiente trópico, cálido, húmedo. La transmisión de leptospirosis de vaca a vaca es extremadamente eficiente. Ya empezamos a tener algunos problemas de nutrición, probablemente no le estamos dando la mejor comida, o probablemente empieza a entrar en competencia contra la comida que está destinada para las vacas en producción, que son las que traen la plata para la casa. En fin, ya empieza a tener probablemente problemas crónicos producto de enfermedad neumónica. Y en este momento, ya nosotros, en cierta forma, ya estamos acarreando el problema. Llega esta novilla a su primera gestación, muy probablemente se preña muy bien, que es lo que habitualmente uno encuentra cuando observa la información
del todo, cualquier sistema de registro ganadero. Vemos que las novillas se preñan de una forma muy bien, pero las novillas también son las que habitualmente tienen los mayores problemas de pérdidas fetales, probablemente las que tienen mayor tasa de aborto, probablemente son las que tienen mayor problemas de retenciones, de pérdidas embrionarias tempranas, pero esa vaca, esa novilla que finalmente llega a su primera gestación y llega a su primer parto, sigue acarreando todo lo que empezó a capturar desde que ella nació, llámese brucelosis, hablando exclusivamente de las enfermedades de tipo infecciosas, brucelosis, IBR, leptospirosis, sigue afectándole la nutrición. Pero entonces esa novilla que pare por primera vez se enfrenta a una situación donde las enfermedades puerperales, llámense retención de placenta, metritis, endometritis, están presentes, se hace sensible a esto. Ya probablemente esa novilla puede que incluso llegue al parto ya con problemas de mastitis, su primer parto, y producto de los desbalances nutricionales acumulados durante toda su vida de desarrollo, pues es altamente susceptible a sufrir de una enfermedad metabólica que complica la situación mucho más grave para finalmente ¿qué? Lograr su próxima preñez. Entonces, en su próxima preñez, finalmente brucelosis, IBR, diarrea viral bovina, leptospira, todo este cóctel de elementos infectocontagiosos que hemos venido capturando desde el nacimiento empiezan a ser problemas, pero nos damos cuenta solamente hasta acá. Probablemente nos damos cuenta cuando ese animal tiene 24, 26, 28 meses de edad, y en ese momento nos alarmamos y decimos, oiga, tenemos que hacer algo para resolver el problema reproductivo. La siguiente, doctora, por favor. Entonces, aquí es donde, en nuestra opinión, el manejo y el entendimiento de la ocurrencia de las enfermedades en el bovino tiene un fundamento clave. Pues evidentemente hoy sabemos, si ustedes ven la curva, vemos que hay enfermedad entérica muy temprano, enfermedad respiratoria tiene un doble pico, probablemente muy temprano, y después alrededor del año es la mayor presencia o incidencia de este tipo de problemas. Y luego, a partir de la edad de pubertad, es que comienzan los problemas la presentación de los problemas de tipo reproductivo. Y aquí es donde entra probablemente el reprotip número 2 más importante. Desde el nacimiento de ese bovino, de esa hembra bovina, hasta el momento en que ella empieza a sufrir la enfermedad reproductiva, tenemos una ventana de oportunidad. Y la ventana de oportunidad es para preparar esa hembra para lo que a lo que se va a enfrentar ella en el futuro de su vida. Es la razón por la cual los esquemas de vacunación de brucelosis son estrictos tempranos, no solamente por el tipo de vacuna que se utiliza, porque sabemos que hoy tenemos diferentes tipos de vacunas, sino porque es el momento de evitar trabajar luego de la contaminación del animal. Esto es simple, esto es como tener un hijo y esperar que llegue al kinder para empezarlo a vacunar. Cuando usted va a unir su hijo con un grupo de otros niños que no sabe de dónde vienen, no sabe qué patógenos cargan, no sabe en qué condiciones viven. Entonces, algo similar, es el tiempo que tengo yo de oro para poder llegar y preparar a esa hembra al momento de máximo desafío o de máxima ocurrencia de la enfermedad. Entonces, en términos generales, hablando de programas vacunales, nosotros creemos que hacer que una hembra llegue a su primer servicio o a su primera gestación, al menos con una muy buena protección de brucela, ¿sí? Con el esquema que se considere, al menos con 2 dosis de vacunas contra enfermedades virales tipo IBR y diarrea viral bovina, y al menos 3 dosis de vacuna contra la leptospirosis, digamos que pone en una situación mucho más sólida para esa hembra afrontar el máximo nivel de desafío que ocurre a partir de la edad de la pubertad, y cuando ellos empieza esa hembra a compartir espacios con vacas y con otras condiciones ambientales, y pues obviamente nosotros no quisiéramos que esa hembra perdiera su gestación o tardara mucho más en gestar. Entonces, aquí lo más importante es sacarle provecho a esa ventana de oportunidad. O sea, es construir la salud de esa hembra y construir la salud del hato, entendiendo
a lo cual cada animal del hato se va a enfrentar. Particularmente yo no creo en recetas, yo creo que el trabajo hay que hacerlo por cada finca. Eso es lo que en los años de experiencia hemos visto, y es cada vez entender más la finca para poder tomar la herramienta correcta en el momento correcto, en los animales correctos y de la forma correcta para poder lograr el objetivo. La siguiente, por favor, doctora. Perdón. Ahora bien, si nos concentramos exclusivamente a los tiempos biológicos, los problemas reproductivos, pues vemos que ahí están unos tiempos, vemos que todo lo que tiene que ver con enfermedades puerperales, retención de placenta, metritis, endometritis, piómetra, son enfermedades que ocurren muy temprano en el periodo de espera voluntario, en esos primeros 45, 50 días del periodo voluntario. Después vemos que entre el día 100, entre el día 51 y probablemente 100, 120 empezamos a ver problemas que tienen que ver relacionados a muerte embrionaria temprana, problemas de falla de preñez por ambiente uterino adverso. Muchas veces uno insemina a la vaca está en celo, pero resulta que hay trazas de líquido o de restos de células en el endometrio que hacen que el semen no sobreviva, el ambiente está ácido, probablemente hay algún hongo, alguna bacteria que no está generando un problema fuerte, pero que no permite que ese ambiente uterino sea propicio para garantizar la supervivencia del embrión. Muy probablemente esa hembra quedó fertilizada, muy probablemente el semen fue capaz de fertilizarla, pero cuando el embrión, ese embrión tan joven, cae al útero y empieza a hacer contacto con el endometrio, a decirle y darle la señal de que yo estoy aquí, no liberes prostaglandina, no cicles porque yo estoy aquí, pues ese ambiente uterino no permite que sobreviva. Probablemente las glándulas endometriales no producen suficiente leche uterina para nutrir ese embrión, producto de la inflamación o producto de la infección, y finalmente ese embrión muere. Entonces vemos vacas que están repitiendo celo normalmente o que se encuentran en una falla reproductiva, normalmente a tiempos no convencionales, es decir, con periodo de más allá de 21 días entre un celo y el otro. Y aquí se empieza el problema de los síndromes de vaca repetidores. Muy probablemente no es hasta el momento en que llega un ginecólogo y hace un análisis mediante ultrasonido que se ven algunos rasgos ecogénicos en esa imagen, y entonces decimos, la vaca tiene algún tipo de endometritis, pero en ese momento ya hemos perdido 60, 65, 70 días, muy probablemente, de esa próxima preñez. Y ya de ahí del día 100 en adelante, pues hasta el periodo ya final del parto, pues lo más que ocurren o son los presencias de aborto, pues a partir del día 55 se considera ya etapa fetal, y pues toda la pérdida que ocurra ahí en adelante es considerada un aborto. La siguiente, doctora, por favor. Ahora bien, si nosotros evaluamos los problemas reproductivos, podemos hablar que existen de dos tipos de causas: las causas de tipo infecciosas, en donde ya hemos mencionado algunas, pero básicamente tienen que ver con agentes parasitarios, virales y bacterianos. En virales, pues, consideramos que son el ABC de las enfermedades virales de la reproducción. Pues estamos hablando de Iberia y de diarrea viral bovina. Cuando hablamos de bacterianas, hablamos básicamente de brucelosis, ¿sí? Leptospirosis como causas bacterianas, y las no infecciosas tienen que ver con causas nutricionales, metabólicas, carenciales, fallas hormonales y un poco más de profundidad con causas genéticas, y la más común de todas las causas que tienen que ver con la relación de manejo. Para cada una de estas causas, pues tenemos algunas medidas, algunas herramientas. Pues para todo lo que tiene que ver con de tipo infeccioso existen esquemas de vacunación, vacunas disponibles en el mercado, pero que siempre deben ser analizadas o deben ser establecidas sobre la base de la dinámica poblacional. Es lo que le mencionaba, no todos los animales de la finca se comportan igual. Las vacas viejas se comportan de una forma, las vacas jóvenes se comportan de otra.
las novillas de primera y segunda lactancia se comportan de otra, las novillas se comportan de otra, y esto hay que entenderlo bien para saber en qué momento podemos nosotros intervenir la finca con nuestras acciones. Adicionalmente, entender la temporalidad de las cosas. Muchas veces solamente con una curva de pluviometría graficada y el número de vacas que repiten por mes o el número de vacas que abortan por mes, usted puede ver una temporalidad. Y la idea es estar justo antes de esa temporalidad. No es una cosa precisa, pero al menos le da a uno una idea, porque entendemos que una finca es un sistema biológico y ese sistema biológico siempre son dinámicos y cambiantes constantemente. En el caso de las causas de falla reproductiva de tipo bacteriana, pues está más que reconocido que la mastitis es un problema que pues, también se considera un causal de aborto, problemas de metritis, endometritis y piómetra, que básicamente ambas son trabajadas mediante herramientas de diagnóstico y tratamiento, y también entender que hay animales que son crónicos y a los que son animales a los que debemos tomar la decisión de que no son los animales que nos van a acompañar en la persecución de la meta. En el caso de las enfermedades de la falla reproductiva de tipo no infecciosa, que tienen que ver con el componente nutricional, básicamente enfermedades metabólicas y enfermedades carenciales, pues tenemos un periodo de 2 meses desde el secado de la vaca hasta el día 100 de la próxima lactancia, que es lo que quizás muy grande en este aspecto, pero es lo que hemos llamado o lo que se conoce como la vaca en transición, y manejar esa vaca en transición es fundamental para poder mitigar los efectos de este tipo de causa de fallas reproductivas. En genética hoy sabemos, hoy tenemos herramientas como genómica, tenemos mecanismos de selección por fertilidad, por mérito neto, en fin, existe una cantidad de caminos para la selección y podernos quedar con esas vacas más eficientes, más productivas desde el punto de vista reproductivo. Incluso es muy común, y seguramente ustedes lo han visto, es muy común ver dentro de una finca que hay líneas o familias de vacas, que son las vacas que son las mejores productoras, las más sanas, son las vacas que tienen mejor reproducción, que siempre las hijas son sobresalientes. Entonces, ese proceso de selección debe hacerse también considerando estos temas reproductivos. Y finalmente, y lo dejé allí para poder comentar un poco más, el tema de manejo básicamente es cómo nosotros formamos ese equipo de alto desempeño entre la finca. Cómo construimos a la gente para que entienda el fondo más robusto de por qué nuestra empresa ganadera tiene las metas que tiene, hace el trabajo que hace, y eso es un proceso que tiene muchos niveles, desde la persona que tiene menor formación hasta la gerencia de la compañía. Pues evidentemente esto lleva un proceso de cambio de paradigma, un proceso de adopción de herramientas, un proceso de querer mirar las cosas de una forma diferente, y al análisis de la información y manejar sistemas de indicadores clave de desempeño para poder tomar las decisiones en el mejor tiempo posible y en el mejor momento posible. La siguiente, doctora, por favor. Básicamente hablando de este momento, de la vaca fresca, de estos problemas que ocurren luego del parto, pues ahí les dejo un árbol de decisión que básicamente se consolida en 2 aspectos fundamentales. Es qué sucede en esa vaca desde el día 1 posparto hasta el día 21, básicamente sobre el indicador fiebre. Si esa vaca al día 1 tiene fiebre, pues básicamente las decisiones van dirigidas hacia entender o evidenciar que esa vaca tiene fiebre sin secreción uterina fétida o tiene fiebre con secreción uterina fétida. Si este es el caso, pues evidentemente es una vaca que hay que tratar y una vaca que hay que evaluar. No tiene fiebre, pues seguimos el mismo camino. Si esa vaca con o sin fiebre tiene una secreción uterina fétida o no, lleva el camino de la observación y el camino del descarte de otras enfermedades tipo neumonía, tipo mastitis, tipo enfermedades metabólicas, por ejemplo, para tomar la decisión en términos de qué hacer con esa vaca. La siguiente, doctora, por favor.
Ahora aquí, en lo que ya decidimos o consideramos ya el llamado a la acción, pues yo creo que, de nuevo, todas las fincas tienen unos indicadores claves, todos hablamos de intervalo entre partos, todos hablamos de servicio por concepción, todos hablamos de tasa de preñez, de detección de celos, en fin. Aquí lo importante, y me gusta mucho esta tabla del doctor Cabrera de la Universidad de Wisconsin, porque esta tabla permite que uno pueda visualizar de una forma clara dónde está uno y dónde quiere llegar uno. En este caso, y en este ejemplo, simplemente una finca que tenga hoy, al día de hoy, un 19% de tasa de preñez en 21 días, solamente subir un punto porcentual, es decir, llevarla a tomar acciones para poder llegar a 20%, genera un retorno potencial por vaca por año de $18, que a la cuenta de hoy es una buena cantidad de plata, a la tasa del cambio de hoy. Entonces, aquí el ReproTips 3 básicamente tiene que ver con tratar de formar ese mapa de ruta que toma en consideración dónde estoy como finca, con cuáles son los indicadores que necesito, cuáles son los indicadores que busco, cuáles son los indicadores que necesito mejorar, cuáles acciones tengo a mi alcance para poder tomar el camino y tomar las acciones y fijar la meta bajo el concepto de que sea una meta realista, alcanzable, medible, que tenga un tiempo de ejecución para poder empezar a caminar esa ruta. Por supuesto, esto también debe llevar el análisis de cuánto puede ser la proyección en términos de retorno y, por supuesto, de la inversión, porque muy probablemente habrá que tomar acciones que generen algún tipo de inversión, pero también es importante, y vuelvo al punto de la información segmentada, saber identificar cuáles son esas vacas que no lo van a acompañar a uno en este proceso, cuáles son esas vacas que tienen cualquier razón por la cual están en la finca, pero muy probablemente no son las vacas con las que yo quiero estar a la vuelta de 3, 4 años dentro de mi plantel de hato, pues porque no tienen las condiciones ni tienen la en el futuro. La siguiente, doctora. Esta curva, todos ustedes de una forma muy profunda, pues, y eso es todo lo que sucede en una vaca desde el periodo seco hasta que vuelve a estar nuevamente en su próximo periodo seco. Sabemos que alrededor del día 100 la vaca pica en términos de su máxima producción de leche, que después de esa leche, esa producción de leche va decayendo en el tiempo de manera exponencial, pero que contrariamente a esa producción de leche, también su condición corporal cae, y sabemos que reproducción depende muy fuerte de nutrición, pero que muchas veces esa condición corporal viene producto de un buen manejo en el periodo seco, es decir, conocer claramente todos estos pedacitos pequeños de este proceso de esa vaca en transición y de la próxima lactancia es fundamental. Hay mucha documentación de que esos primeros 60 días, esos primeros 70, 80 días posparto de la vaca son críticos para garantizar el resto de la lactancia. Mucho más cortos, son vacas que en su vitiva son mucho más eficientes en la cantidad de litros de leche producido. Pues si usted simplemente multiplica el número de días abiertos que tiene, o de intervalo entre partos que tiene hoy, de más, o los días de más que tiene el intervalo entre parto contra su meta objetivo, y lo multiplica por la cantidad de kilos de leche que sus vacas producen, usted se va a dar, y lo divide entre el intervalo entre parto, usted se va a dar cuenta la cantidad de lactancia que está perdiendo simplemente por vacas que se preñan tarde o vacas que se alargan. Entonces, en este momento, cuando vemos esa vaca temprana, esa vaca que llamamos esa vaca fresca, y el impacto de estos casos, de un caso promedio de metritis, por ejemplo, en términos de costo de tratamiento, producción de leche perdida, descarte de leche, falla reproductiva, etcétera, pues nos damos cuenta de que trabajar o pensar en esos indicadores como ese intervalo parto, primer servicio,
parto, concepción, tasa de celo, de detección de celo y tasa de inseminación empiezan a ser cruciales para mejorar estos parámetros, pero obviamente considerando la mejor condición física y de salud general de esa vaca sobre el reto metabólico que es producir leche. La siguiente, doctora, por favor. De tal forma, una de las herramientas que se pueden, que podemos establecer en la finca es un programa o un esquema de programación de preñeces. Digamos, si la preñez depende de que la vaca se insemine, y muchas veces la inseminación depende de que la vaca se detecte en celo, pues, y habiendo cubierto, digamos, todas las acciones que se pueden tomar desde el punto de vista de salud de hato, en términos de salud general, pues un programa de programación de preñeces o un esquema de programación de preñeces puede ser un punto o una herramienta que puede ayudar a tratar de garantizar el número de preñeces mensuales en el hato. Y básicamente ahí les dejo un pequeño ejercicio en donde si consideramos que el hato tiene 100 vacas de más de una lactancia, es decir, no se consideran las novillas, en este ejemplo, y se toma más o menos como un estándar, uno debería preñar el 10% de esa población mensual para poder tratar de establecer un nivel de número de vacas de ordeño mensuales más o menos estables. En este ejemplo deberíamos estar inseminando 10 vacas mensuales, pero el hato tiene un histórico de 2 servicios por concepción. Entonces, básicamente lo que uno hace en este esquema de programación de preñeces es contabilizar todas las vacas que se inseminan en los primeros 20 días y sobre ese número, en los primeros 20 días, en comparación con la meta mensual, en este ejemplo se deberían inseminar en el resto del día 20 al día 30, se deberían inseminar 8 vacas, que básicamente es el producto de la diferencia entre la meta de 10 vacas mensuales menos las inseminadas hasta el día 20, que serían más por el número 2 de los servicios por concepción. Usted, para poder garantizar al menos 10 vacas inseminadas en el periodo, en el mes, usted debería incluir en los últimos 10 días del mes 8 vacas que tengan más de 45 días de su periodo de espera voluntario en un programa de inseminación artificial a tiempo fijo. Con esto más o menos uno empieza a establecer un manejo para tratar de garantizar el número de inseminaciones mensuales que permita empezar a detectar aquellas vacas que por una u otra razón empiezan a abrirse desde el parto hasta su nueva concepción. Entonces, aquí el ReproTip 5 es básicamente el establecimiento de este esquema de programación de preñeces. Adicionalmente, asegurando la inversión, pues obviamente sabemos que lo que nos cuesta un programa de inseminación artificial a tiempo fijo, pero muchas veces nosotros perdemos toda la inversión en semen y el trabajo de la inseminación artificial a tiempo por descuidar probablemente un 5 o 6% de esa inversión en términos de salud. Lo que hace que tomar conciencia o tomar acciones sobre esta inversión, pues no solamente va a redundar en la salud del hato, no solamente va a redundar en la salud reproductiva, sino también sus finanzas como empresa ganadera se lo van a agradecer. Al final, quizás lo que yo más pudiera recomendarles hoy es que si este sistema es analizado adecuadamente, de forma creativa, de forma segmentada, tratando de mirar las cosas de una forma diferente, no solamente quedándonos con los indicadores que habitualmente estos programas de computación nos arrojan, podemos tomar mejores decisiones más acertadas, más informadas y que impacten no solamente sobre la operación, sino también sobre las operaciones y el resultado financiero de la compañía.
Ya con esto, doctora, la siguiente, con esto finalmente les doy las gracias por su atención. Desde SJT Agro estamos a la disposición para ustedes. Estamos comprometidos con el sector ganadero, tanto de leche como de carne. Le damos las gracias a la doctora Liliana Quevedo por permitirnos estar con ustedes. Puede asociarse y considerar a SJT Agro como un aliado para cualquier programa a echar adelante. Y de nuevo, estamos en una nueva realidad, en una nueva normalidad. Nos han desafiado a sacar lo mejor de nosotros, a sacar nuestras mayores capacidades. Los que me conocen saben que tengo muchos años diciendo que la oportunidad de Colombia es mucho más grande de lo que vemos en los periódicos y lo que escuchamos en la radio. Podemos ser una potencia importante, pero hay que empezar a dar los pasitos. Entonces, así es, doctor Juan Carlos. Y muchísimas gracias, doctora Liliana, por el tiempo y por el espacio. No, a usted muy amable por su tiempo, por cada aporte que realiza en este momento. Y usted bien lo ha dicho, todo lo que es medible es mejorable y en nuestros atos lecheros ese proceso de selección es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, pues cada información recogida, yo creo que vamos sumando y cada ganadero puede ir transmitiendo y también poniendo en práctica en sus atos, es lo más importante. Y que veamos que si bien estamos en un universo, cada ato es una porción y se comporta como tal. Entonces, importante tener en cuenta esa parte. Nos preguntan y hay una inquietud muy grande del tema de la vacunación cuando hay preñeces, cuando hay gestación. Siempre lo hemos escuchado, es algo que todo el mundo pregunta y no podía faltar esa pregunta hoy aquí. Mucha frecuencia, doctora Liliana. A ver, yo tengo varios aspectos y varios puntos de vista para la misma pregunta. Una de ellas muchas veces tiene que ver con la recomendación que hacen algunos expertos en biotecnología reproductiva exclusivamente para vacas del programa reproductivo. Entonces, pues cuando yo miro la población, yo digo, bueno, al final de la historia, si nosotros tenemos 10 vacas que están en el sistema, en el programa de biotecnología reproductiva y las protegemos a ellas, perfecto. O sea, hacemos un trabajo muy fuerte con ellas y ellas van a quedar usando la mejor vacuna, el mejor esquema, pero al final ese grupo de vacas van a compartir espacios en animales que no están vacunados, en ambientes que tienen un desafío diferente. Entonces, eso hace muchas veces que el esquema de vacunación no sea tan efectivo. Por otro lado, creo que si al concepto de la ventana de oportunidad, pues somos mucho más reactivos. Si nosotros hacemos una curva, y eso lo hemos publicado muchas veces, de los niveles de presencia de las enfermedades virales en el bovino, vemos que en la medida que aumenta la edad, no es lo mismo inmunizar una vaca que probablemente esté positiva a los 2 años para IBR de rabia bovina, en comparación de haberle inmunizado a ella cuando probablemente no estaba positiva a los 6, 7, 8 meses, muy probablemente. Es la misma historia de los niños. Entonces, mi mejor sugerencia siempre ha sido la misma. Hay problemas de preñez y hay problemas donde la vaca no se preña y hay problemas donde queremos que la vaca no lo bote, no pierda la vegetación. Yes. Pero todo eso es un individuo dentro de otros individuos. Y ahí por eso puse el ejemplo del COVID. Es la misma historia. Entonces, entender qué es lo que queremos que suceda y qué es lo que queremos hacer con probablemente un frasquito que tiene una cantidad de cosas adentro, es pedirle mucho el frasquito cuando no estamos considerando la fotografía en grande. Entonces, mi mejor sugerencia es establezca un programa de salud de hato. Pues yo entiendo que muchas de las novillas no van a ser, muchas de las hembras no van a ser probablemente seleccionadas para la donación o para el pero al final, cuando mira toda la población, redundar en salud es lo más eficiente que puede uno encontrar
en términos de manejo de población. Doctor, ¿y cuál sería un programa sanitario real o al menos lo más importante que se deba considerar en un hato en cuanto al tema reproductivo? Pues para mí lo primero es, muchas veces uno llega a una finca y quiere resolver brucelosis. Hace muchos años yo comencé ese trabajo siendo estudiante y después de graduado también. Durante 10 años nos dedicamos a estudiar fetos. Nos dedicamos a capacitar empleados de fincas para que entendieran cómo capturar un feto y poder tomar una muestra adecuada. Y lo que nos encontramos es que en la mitad de los casos del aborto, leptospira era el que causaba el desastre. Pero en el 60% bovina de fondo. Es decir, IBR y diarrea bovina van haciendo el trabajo, pero quien causa el aborto es leptospira. Nunca van solas, siempre están conjuntas. Eso es lo que vimos evaluando fetos. Entonces, mi sugerencia es monitoree Bruselas de temprano, utilice cepa 19 o utilice RB51 con lo que explica. Segundo, tiene desde los 4 meses hasta los 16 meses para vacunar a esa hembra. Trate de colocarle una dosis de virales. Si es viva, mejor. Hágale refuerzo de leptospira a los 21 o 30 días para crear la memoria inmunológica. El objetivo no es esa hembrita. El objetivo es prepararla a ella, su sistema reproductivo, su sistema de defensas para que pueda defenderse cuando lo necesite. Y que esa hembra, cuando llegue a su primer servicio, tenga al menos 2 dosis de virales y al menos 3 dosis de leptospira. Ese es un esquema que nos ha funcionado muchísimo y sobre todo también el esquema de vacunación masiva. Particularmente hemos visto muchas fallas en los esquemas de vacunación estratégicos. Son muy chéveres, muy todo, pero van dejando huecos. Es como tener personas con altos niveles de positividad o de anticuerpos con otros que tienen poco. Al final las vacas se abren, se nos van los años, se nos van los meses. Hay vacas que reciben refuerzo a los 16 meses, hay vacas que reciben refuerzo a los 10 meses cuando no lo necesitan. En fin, es un esquema que hay que revisar por finca, pero sí consideramos que la vacunación masiva, tal cual sucede en porcicultura, tal cual sucede en avicultura, y como va a suceder cuando tengamos una vacuna de coronavirus para humanos, la vacunación masiva va a ser la herramienta y tal cual lo hacemos con el esquema de vacunación de aftosa. Perfecto. Mil gracias, doctor Juan Carlos. Y a cada una de las personas que se conectaron hoy, nos vemos el próximo sábado, 6 de la tarde, Ganadería Sostenible, hablemos la otra semana. Lo importante es siempre contar con ustedes, siempre contar con la presencia. Ya saben que en ASOJersey siempre están las puertas abiertas. Las personas que estén interesadas en la presentación de hoy, agradecemos nos escriban al correo electrónico info@asojersey.com para por esa misma vía poderles compartir la presentación que nos ha enviado el doctor Juan Carlos. Esperamos contar otra vez el próximo sábado con ustedes. Un saludo muy especial a todas las personas que se conectaron esta noche. Feliz tarde y mil gracias, doctor Juan Carlos, nuevamente. Nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias, feliz tarde, bendiciones para todos. Gracias, igual.